Anarcocapitalismo, la revolución no nata, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuech. Oportunamente, en La socialdemocracia no es solución, recordábamos que a mediados del siglo XIX los debates y conflictos ideológicos que rodearon a la Primera Internacional, 1866-1876, y algo más tarde a la Segunda Internacional, 1889-1914, dieron forma a ese espacio de pensamiento. Esta facción concluyó que antes que confrontar de manera directa con el sistema capitalista, era mejor e incluso deseable integrarse y adoptar sus normas. Aceptaron los roles de garantes de la estabilidad en Europa Occidental y de actor de importancia en la geopolítica de la etapa de la Guerra Fría, 1948-1989. Alcanza su esplendor, como se explicitó en Radiografía del fracaso, con la caída del muro de Berlín, juntamente con otra corriente surgida también de la escuela austríaca, la cual reinterpreta a el capitalismo desde el sistema financiero, el neoliberalismo, suplantando a las prevalentes. En este marco, la tasa de interés, determinante para los ingresos del sistema financiero ampliado, comienza su dominancia sobre el resto de los precios y así el esquema especulativo rentístico se impone sobre el de la producción y el trabajo. Sintetizando, los dos esquemas de pensamiento político-económico comparten tanto el instrumental básico como el individualismo metodológico y la concepción de la prevalencia del mercado, siendo este el territorio de resolución del todo económico. Ambas corrientes fueron los soportes del abrazo global que daba a la humanidad el hoy perimido Consenso de Washington. Ahora bien, en una Argentina históricamente pródiga en la creación de pensamiento, se consolidó políticamente al punto de triunfar en una elección presidencial un espacio extremo derivado del esquema supraseñalado, el anarcocapitalismo. Su piedra angular es el orden espontáneo, desde el momento de la creación, ya que es el único coherente y acorde a la naturaleza humana, a la cual no entienden caída por la aceptación de la tentación en el Génesis. Consideran que la negociación entre personas libres, físicas o jurídicas, en un entorno de mercado, sin estar sujetas a ningún método coercitivo, generan en su interacción el óptimo social, un momentum paretiano. Por ello, en el límite, plantean la eliminación del Estado, ya que su financiamiento a través de los impuestos es un robo con violencia extrema. Es en este entorno conceptual que el nuevo presidente desarrolla su estructura de pensamiento, siendo sus discursos públicos, escritos de puño y letra, el ejemplo palmario de ello. Sus mensajes liminares. En el momento de su mayor euforia al conocerse los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el entonces candidato cuya fórmula resultaba ser la más votada, entre otras frases, dijo: «Esa aberración llamada la justicia social es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y además está precedida por un robo». En dicha ocasión nos preguntamos
¿Cuán consciente fue el líder del espacio político emergente de que cruzaba una frontera que lo situaba en las antípodas de construcciones esenciales que en centenares de años ha realizado la comunidad nacional? Tras los resultados que lo ungían definitivamente, siguieron las definiciones. Hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi, de nuestros padres fundadores que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia. Exaltó tres premisas: gobierno limitado, respeto a la propiedad y comercio libre. Luego de hablar del milagro de tener un presidente liberal libertario, remató el discurso con un Argentina tiene futuro si el futuro es liberal. En las escalinatas del Congreso, el día de su juramento, citó a uno de sus guías espirituales, de quien se recupera esta definición: Dios es anarcocapitalista, caso en el cual, además de recordar aquello de no citarlo en vano, huelgan otros comentarios. Pero luego definió una terminante línea de acción: solo se gastará lo que se recaude, la cual, como ocurre en todo proceso recesivo, implicaría que si ingresan menos recursos, se gasta menos y así sucesivamente hasta la desaparición del Estado por asfixia. No se debe olvidar que en su sistema de creencias este es un obstructor del libre mercado. Ahora la coherencia sucumbió. Las designaciones en el área económica y el paquete de medidas anunciadas así lo refrendan. Por lo tanto, en la Argentina, la revolución anarcocapitalista se extinguió antes de nacer. Puesto a gobernar, se anunciaron unas decisiones de fuerte ajuste ortodoxo, particularmente en lo fiscal y monetario, que no difiere de otros tantos ensayados en distintos momentos de nuestra historia económica. La mutación ya había sido preanunciada por el nombramiento del ministro de Economía y del presidente del Banco Central de la República Argentina, profesionales ambos especializados en movimientos financieros y el tratamiento de deuda que se sospecha ni siquiera conocen el pensamiento profundo del presidente. Este viraje convierte a la gestión de La Libertad Avanza en una continuidad de los fracasos anteriores, ya que se trata de una orientación fiscalista que pone el énfasis en lograr suprimir el déficit fiscal a través de la suba en los ingresos públicos y la baja de gastos que se expresa en la disminución de los subsidios, el recorte de transferencias a las provincias y fundamentalmente la eliminación de la obra pública. La política cambiaria, que nace con un aumento sustancial del tipo de cambio, retenciones a las exportaciones, salvo por una pequeña disminución a la del complejo sojero, y un sendero de actualización del tipo de cambio de un 2% mensual. Una política de ingresos que incentiva la espiralización de los precios de los bienes y servicios sin ninguna recuperación de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, y una política monetaria sin modificaciones en lo relativo a la bomba de los pasivos remunerados. En este marco decisional comienzan a tipificarse los ganadores y perdedores. El costo lo pagarán los trabajadores, jubilados, pensionados, comerciantes, profesionales independientes, las economías regionales y el sector industrial en general. La recesión resultante
será de grandes dimensiones, tanto por la caída en los ingresos como por el incremento de la desocupación. A su vez, la baja en términos reales de la recaudación impedirá el equilibrio fiscal y el sesgo antiexportador, complementado con la completa liberalización de las importaciones, el del sector externo. En síntesis, la supercrisis continúa vigente. El sendero trazado es antitético a los intereses de la mayoría del mundo empresarial y al de los trabajadores. Si la opción es ser pragmático, sería deseable, por el contrario, que los contemplara.